Quien habla es Manuel Yáñez, de la Dirección General de Información en Salud y el CEMES, el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades. Eh, vamos a dar inicio a esta sesión de webinar que forma parte de una serie de sesiones que abordaremos a lo largo del mes de octubre. En esta ocasión le toca presentar a la experiencia de México, eh, y de eso se va a tratar esta reunión, la experiencia de México. Tenemos el 11 de octubre, la experiencia de Argentina; el 16 de este mismo mes, la experiencia de Paraguay; y el 18, la experiencia de República Dominicana. Estas actividades forman parte de la em, actividades que en el marco del Grupo de Trabajo 9 de la Red Latinoamericana y del Caribe para el fortalecimiento de los sistemas de información en salud. Bien. Eh, me parece que están teniendo una situación Pero, eh, en Washington. esta no sé si llega más tarde pasar el suicidio. ¿Listo? Bueno, continuamos. Eh, y comentábamos, forma parte de las actividades de la Relaxis esta sesión de webinar, y la cual será también acompañada de otros 3 posteriores. Esta presentación correrá a cargo de el maestro Arturo Barranco Flores, quien es maestro en demografía y por el Colegio de México. Es un matemático de formación y actualmente trabaja en la Dirección General de Información en Salud y está siendo como director de información demográfica. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadística en México, el INEGI, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la Secretaría de Desarrollo Social, revisando temas de población e indicadores, y también se ha desempeñado como consultor en el tema de mortalidad materna en OPS-OMS. Y también está el doctor Luis Manuel Torres Palacios, quien es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia por la UNAM. Ha trabajado en la Secretaría de Salud de México como jefe de departamento en la Dirección General de Atención Materna, Infantil y Planificación Familiar. Eso fue del 78 al 93. Y después como subdirector en la de GIS, en la actual de GIS. Se desempeñó como secretario técnico del CMS hasta el año del 97 al 2012, y fue uno de los precursores para este tema aquí en México. El principal ejecutor, junto con el doctor Rafael Lozano, para esta investigación de la búsqueda intencional de reclasificación de muerte materna. Ha participado en diferentes publicaciones en revistas nacionales e internacionales, y actualmente está fungiendo como asesor del CEMES. Su temática principalmente en los últimos años ha sido en revisar los cambios referente a la clasificación internacional de enfermedades, 10ª revisión, y las implicaciones que tiene para los registros médicos. Y bueno, y también a cargo de un servidor, Manuel Yáñez Hernández, actual subdirector de clasificaciones de la información en salud y secretario técnico del CMS. Les recuerdo, va a trabajar bajo la misma dinámica que ha trabajado los anteriores webinars. Les voy a recordar, la sesión está prevista para 1 hora, con media hora de preguntas y respuestas. Con preguntas y respuestas. La idea es que se viertan todas las preguntas en el chat. Por favor, hay algunas situaciones para que sea a ojos de todos, que se ponga la opción para preguntar o compartir el comentario para todos. Everyone, me parece que así aparece
en las opciones de selección de compartir la pregunta, y esto nos va a ayudar a que todos veamos y vayamos siguiendo esa pregunta. Porque en algunas ocasiones lo ponen como la situación como privado, y incluso le llega al administrador de la sala Webex. Entonces les pediría su colaboración para que pongan esta pregunta de manera que se pueda leer todos. Las preguntas, por supuesto, van a estar ahí en el chat, y la idea es responder la mayor cantidad posible dentro de los 30 minutos posteriores a la presentación. Tengan la certeza que después de esto, si la pregunta no fue seleccionada para responderse en tiempo real, posteriormente a esta presentación se les hará llegar una nota y se compartirá a luz de todos estas preguntas y respuestas que se virtieron en ese chat. Bien, entonces ahí están algunas instrucciones en caso de que tengan problemas con su audio, que también suele pasar esta situación. Y bueno, vamos a empezar de lleno con esta presentación. Sí, te pedimos un minutito, Manuel. Recordamos que esta sesión se está transmitiendo en una sala en inglés. Hay una demora con respecto a la traducción. Le pedimos una pausa de un minutito para solucionar ese tema y largamos con la presentación. Bien. Bien, ya está resuelto. Largamos con la presentación entonces, Manuel. Bueno, bien. Entonces, comenzamos. Voy a ceder el micrófono al doctor Luis Manuel Torres para que nos dé esta parte introductoria de antecedentes. Buenos días. Entonces, ante todo, quiero decirles que es un placer para mí compartir con ustedes los antecedentes de la experiencia en la búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas, que conocemos aquí en México como BIRM, y así nos estaremos refiriendo a ella en los siguientes minutos. Les quiero comentar que esta BIRM en realidad es un ejemplo de una metodología que ha servido para coordinar una serie de esfuerzos de las instituciones de salud y además de información dentro del país, que puede ser utilizada no solamente para evaluar la calidad de la información en mortalidad materna, sino en muchas otras causas. Los datos que se obtienen no solo mejoran, y para nosotros así fue, la calidad de la información en mortalidad materna, sino que también detectan como problemas de la atención y otros factores que están asociados a la muerte, y al mismo tiempo incluso otros problemas ligados al proceso de registro y codificación de las causas de muerte con nuestra clasificación estadística internacional de enfermedades, es decir, con la clasificación vigente, y que pensamos que deben ser corregidos. La siguiente podemos... perdón. Vamos a revisar ahora el contenido que vamos a tratar en esta ocasión. Revisaremos primero la importancia del reconocimiento del problema de la medición de la mortalidad en México. Aunque no lo crean, este es un aspecto fundamental si uno quiere implementar una búsqueda intencionada de muertes maternas en una región o en un país. El indicador de razón de mortalidad materna está constituido por un numerador y un denominador, y una constante. Ambos tenían problemas. También es importante la decisión política de un alto nivel, sobre todo de los que hacen la política de salud, los que planean y los que administran los recursos, para corregir la medición. Porque la corrección de la medición implica
conocer la realidad y a veces no nos gusta saber que en realidad tenemos más muertes de las que estimamos. También veremos el diseño que partió de la metodología Ramos y finalmente la importancia del análisis y de la difusión de la información. Vamos a ver acá la siguiente diapositiva. Uy, estamos teniendo problemas para que pase, pero ahorita la vemos. Bien, ¿en qué consistió el reconocimiento del problema de la medición de la mortalidad en México? Primeramente, nuestras autoridades, sobre todo de la Dirección General de Información en Salud y a nivel de la Instituto Nacional de Estadística, tuvieron que reconocer que tenemos problemas en cuanto a las cifras que se estaban dando de mortalidad en el país. Ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha que la curva en color gris nos daba una mortalidad materna de cerca de 50 por 100,000 nacidos vivos. Y con eso, pues todos estábamos muy contentos porque la mortalidad era relativamente baja. Pero simplemente corregir el denominador que está, nos arroja una curva un poco más alta, que es la anaranjada, y nos da una razón de mortalidad 10 puntos más por arriba. Pero no, esto era nada más corrigiendo el denominador, que lo teníamos sobreestimado. Pero la corrección de las muertes maternas, del número de muertes maternas, que estaba subestimado, daba una cifra todavía mucho más alta, cerca de un 35% a 50%, y son los puntos verdes que la OMS nos estimaba, dada el comportamiento de la mortalidad general y de algunos estudios realizados no solamente a nivel mundial, sino incluso, como ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, de abajo, teníamos ya datos locales que hablaban de un subregistro de 30-40% en varios estados del país. Incluso en la capital era cerca del 35%. De tal suerte que ya no podíamos estarnos engañando. Y este es el principio de una modificación y de una decisión para cambiar el modo de medir. Es tan importante que si no tenemos el apoyo de nuestras autoridades, pues simplemente no podremos bajar la mortalidad, no podemos hacer esfuerzos para mejorar la calidad de la información, porque a ningún director general, secretario de salud o incluso presidente de nuestra república le gustaría conocer que la mortalidad en realidad es mayor de la que nosotros estamos estimando. De tal suerte que reconocer ese problema y tratar de corregirlo es un principio fundamental. Si en los países o en los estados del país no existe este convencimiento, no podrá hacerse nada por mejorar la calidad de la información. Por tal motivo, nuestra Dirección General lo primero que hizo fue notificar el problema. Se aceptó que había una subestimación que inicialmente podría ser del 34% y se tuvo apoyo de las dependencias o direcciones generales que estaban más interesadas en disminuir la mortalidad, como son la Dirección General de Epidemiología y el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva del país. Además, se tomó la decisión de incluir al CEMESE en el proceso porque tenía el conocimiento para corregir la clasificación de muertes. Esta inclusión del CEMESE es por el conocimiento de la clasificación internacional de enfermedades y el conocimiento de la codificación. Incluso era necesario también la experiencia en la mortalidad materna y en sus complicaciones, porque el análisis de la mortalidad materna no es un proceso sencillo. Un estudio piloto incluso se hizo en 2003 antes de implantar completamente la VIRM para corroborar que el problema persistía. Y eso se comprobó. Se encontró de todas maneras mal registro de las causas de muerte fundamentalmente. Ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a ver el problema de la corrección del numerador.
porque inicialmente se cambió ya el denominador de nacidos vivos y este proceso se ha ido mejorando. ¿Cómo se organizó el principio de la operación de la BIR? Bueno, en principio, la Dirección General de Epidemiología lleva a cabo la vigilancia epidemiológica de la mortalidad. Se incluyó entonces la notificación inmediata de las muertes maternas como un proceso para obtener rápidamente la información sobre los casos de muerte y recuperar autopsias verbales, resúmenes clínicos y otros documentos para investigar el caso y reclasificar las muertes. La investigación y documentación de cada caso corrió a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quien norma la operación de los comités de mortalidad en el país. Para estudiar cada caso de muerte materna se requieren no solamente el certificado de defunción, sino el historial clínico o el resumen clínico, los estudios de laboratorio y gabinete, y además los datos de la necropsia, si es que fueron hechos, para poder concluir si se trató o no de una muerte materna. Finalmente, la tercera dirección que entró como parte del proceso de coordinación de esta metodología fue la Dirección General de Información en Salud, no tardíamente, sino desde el principio, porque en esta dirección general se lleva a cabo la captura, codificación y procesamiento de la información de mortalidad de todo el país. En realidad, en México hacemos una doble codificación de las muertes en general. Tanto el INEGI como la Secretaría de Salud codifican la totalidad de las muertes maternas y por eso tenemos acceso a la información de manera oportuna. El INEGI nos da la información final hasta unos 10, 11 meses después del año estadístico. En cambio, en la Dirección General las tenemos mes a mes y podemos hacer con ello la vigilancia epidemiológica. Otras instituciones fueron la Secretaría de Salud en general en todo el país, las unidades médicas, IMSS Prospera, las instituciones de seguridad social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que realiza o que integra la información oficial de muertes en general y también de muertes maternas, y que acepta, y eso es muy importante, las correcciones que le damos a la mortalidad materna. También colaboran los servicios forenses, las unidades médicas privadas y otras instituciones, de manera que es un esfuerzo prácticamente nacional. La metodología BIRM surgió de la metodología Ramos. Estudiamos la metodología Ramos y vimos que algunas cuestiones, algunos procesos de ella podrían ser utilizados en la BIRM, pero no podríamos, como se hace en Ramos, estudiar a todas las mujeres en edad fértil, todas las muertes de mujeres en edad fértil, ni todas las causas de todas las mujeres en edad fértil que ocurrían cada año. Lo que sí pudimos hacer es utilizar toda la información disponible, analizar cada muerte, hacer los estudios a nivel local y establecer medidas para prevenir nuevas muertes, pero con una proporción menor de funciones maternas. Que eso es lo que hace la BIRM. La BIRM se dedica a estudiar las muertes maternas confirmadas o notificadas y aquellas que vamos a denominar sospechosas de ocultar una muerte materna. Estas sospechosas son aquellas que tienen una causa básica obstétrica o bien 49 causas no obstétricas sospechosas de ocultamiento, que veremos en detalle más adelante. La acción, a diferencia del método Ramos, desde 2011 es continua, es permanente y es en todo el país, a diferencia de la metodología Ramos, que solamente se hace en algunas regiones o en algún país, pero en un momento determinado, porque es muy caro. Aquí a la derecha tenemos en esta diapositiva los códigos de las muertes que corresponden a las muertes maternas, las 49 afecciones
las condiciones de que la mujer haya fallecido durante el embarazo, parto, puerperio, o de 43 días después, pero antes de un año. Y además contamos con un sistema de información y un manual que nos permite el registro y captura de casos. Para ello, se tuvo que hacer una capacitación a médicos y codificadores para clasificar las muertes maternas. Contamos con un formato de resumen que permite capturar la información básica para hacer el procesamiento de la muerte, tanto de las muertes notificadas como maternas como de las muertes sospechosas. Se incluyen los datos básicos de la fallecida, las condiciones de la atención, dónde ocurrió la muerte, quién atendió el parto, quién atendió la primera complicación, la segunda, la tercera, y más abajo los documentos que soportan el estudio del caso. En la siguiente página tenemos cómo se anotaron las muertes, las causas de muerte en el certificado original de defunción y sus códigos codificados por nosotros dentro de la Dirección General de Información en Salud. Además, se tiene un espacio para obtener un resumen del caso, obtener las principales complicaciones y una segunda forma de rellenado del certificado de defunción que se hace una vez que se analizó el caso. De esta manera tenemos la información con solo el certificado de defunción, así como apareció, y después cuando fue investigada la información, y podemos comparar cuál fue la causa básica y las causas de muerte. Tenemos estas causas se codifican por un primero y segundo codificador y si hubiera diferencias hasta por un tercero o se analiza el caso. De tal suerte que al final tenemos una conclusión para saber si la muerte es materna o no, o se descarta. Las actividades que se diseñaron para realizar este proceso se llevan a nivel local en los estados, en los municipios, en las jurisdicciones, en las unidades médicas y también a nivel central. A nivel central, fundamentalmente en la Dirección General de Epidemiología, en la Dirección General de Información en Salud y en el Centro Nacional de Equidad de Género. El proceso parte de la notificación de casos confirmados en la Dirección General de Epidemiología, que son difundidos a nuestra dirección también, compartidos para la DGIS. Esto es con los casos confirmados de muerte materna, pero también en los estados se lleva a cabo la investigación de los casos sospechosos. Lo hace personal médico, trabajadores sociales, etcétera, que van a las casas o recogen en los hospitales información sobre la muerte de que se trate. Como los casos son incluidos en una base de datos que se procesa a nivel nacional en la DGIS, pues nos llega esa información. Allá en el estado entonces también se documentan los casos y se envían no solamente la base de datos, la base de defunciones, sino los documentos. Los documentos del estudio de la muerte se envían al Centro de Equidad de Género y de ahí pasan a la DGIS, en donde médicos y codificadores, un personal también técnico médico a nivel central, hace la clasificación final y puede ratificar o rectificar la clasificación que se hizo a nivel de los estados. Después, esto se confronta con el INEGI y con otras fuentes como son los egresos hospitalarios de la Secretaría y de las instituciones, nacimientos, etcétera, para poder integrar una base final con INEGI y hacerle los cambios necesarios a la base oficial que publica el Instituto Nacional de Estadística. Las causas básicas están señaladas en un anexo dentro de nuestro manual. Aquí se ve en el lado derecho los códigos y los nombres, pero no se aprecian, sino que se encuentran en el manual. Sin embargo, estas causas son fundamentalmente complicaciones, como se puede ver en la izquierda. Diagnósticos tales como
septicemia, choques, abscesos pélvicos, etcétera, neumonías, trastornos de coagulación, insuficiencias renales, hepáticas, convulsiones, coma. Cuando aparece esto, hipertensión, infarto, cardiopatías y otras causas más definidas. Cuando aparecen ese tipo de causas como causas básicas, nos hacen sospechar que aquí puede haber una muerte materna, sobre todo porque son complicaciones que acompañan a otras causas obstétricas como las placentas previas, la preeclampsia, las causas obstétricas indirectas, etcétera. Por eso es importante que se tenga esta precaución para no dejar pasar muertes que han fallecido por estas causas sin investigación, porque en realidad no aportan nada para la estadística. Vean ustedes aquí en estos casos sospechosos, una mujer de 44 años con una hemorragia subaracnoidea debido a una ruptura de aneurisma cerebral, se omitió responder que estaba embarazada. Hubiera sido codificada como una I69. Lo mismo esta otra mujer a la derecha, una acidosis metabólica, un choque séptico y una endomiometritis. Podía haber sido codificada también como una muerte no materna. Sin embargo, cuando se hace la investigación de estos casos sospechosos, se encuentra que la paciente estaba embarazada y que, si estando embarazada, presentó la ruptura del aneurisma. Por tal motivo es una causa obstétrica indirecta. Lo mismo la otra, que es una endomiometritis, pero no una endometritis común y corriente, sino una endomiometritis posparto. Y así como ese, otro caso. Esta tuberculosis pulmonar en realidad es una tuberculosis que complicó el embarazo y el puerperio. La paciente falleció 50 días posparto, pero durante el embarazo y puerperio estuvo complicada, de manera que es una causa tardía. Finalmente, esta cardiomiopatía dilatada, sin embargo, la investigación reveló que esta cardiomiopatía dilatada fue posparto, inmediatamente posparto y por una otra complicación, y desde esa fecha la mujer está enferma y no se recuperó. Esta es una clara secuela de una complicación obstétrica. Hay que destacar estos aspectos que favorecieron que se pudiera desarrollar la VIRM. Además de que las autoridades deben de estar conscientes de aceptar que la búsqueda intencionada de muertes maternas puede elevar la mortalidad, en lugar de bajarla, como son los compromisos que tenemos del milenio, etcétera, se debe aceptar también que hay que hacer acciones para corregirlas, y si lo hacen las autoridades, pues ya estamos adelantados. El otro aspecto fue contar con médicos con conocimiento de la CIE y codificadores expertos con experiencia también en la mortalidad materna para analizar y ratificar o rectificar las causas. La otra cuestión fue contar con la coordinación de las instituciones de salud y seguridad social en donde ocurren las muertes para poder obtener información de cada caso. Muy importante fue un decreto del Consejo de Salubridad General, en donde están representadas las principales instituciones de salud del país, para reconocer la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna como imprescindible y investigar y documentar los casos. Tuvimos disponibilidad de los documentos de los casos, no solo del certificado de defunción, a diferencia del INEGI, que solamente cuenta con el certificado de defunción. Ahora en el estudio de la VIRM contamos con el estudio, con los casos, con el resumen clínico de los casos y sus autopsias verbales. Tenemos la oportunidad de comparar con varias fuentes de datos, como son los egresos de las distintas instituciones y algunas estadísticas de nacimientos que recogen también datos sobre mortalidad. Hay un acuerdo con el INEGI para corregir la mortalidad, y esto también es importante porque no serviría de nada este trabajo si el Instituto Nacional de Estadística, que es responsable de la información oficial, no corrige estas causas. Esto también nos dio oportunidad de dar capacitación a los médicos de todo el país sobre el llenado del certificado de defunción
y de la BIRM, de la importancia de la BIRM. No se logró capacitar a todos, pero sí se destacó la importancia de continuar este proceso. Y la otra cuestión fue, en reuniones nacionales y en informes, dar a conocer a las personas y a los médicos y a las autoridades los resultados obtenidos, las experiencias y las necesidades de continuar con este apoyo. Hasta aquí esta participación. Doy el paso al maestro Manuel Llano. Bien, continuando con esta presentación, estamos en el apartado de resultados. Quienes han participado en anteriores webinars sobre este tema, recordará que mostrábamos una gráfica, una imagen de este estilo, y bueno, la presentación en esta ocasión va a ir en un sentido diferente, pero conviene tener este panorama antes de hablar de resultados, y nos vamos a centrar principalmente en los resultados de los sospechosos, de lo que ahorita el doctor Luis Manuel nos compartía respecto a estas características que tienen a sus casos. Bien, esto seguro algunos de ustedes ya lo habrán visto, lo voy a retomar, y bueno, dicho sea de paso, aprovecho para agradecer. Veo algunos compañeros, colegas aquí en los participantes, miembros de las Secretarías de Salud de los estados, de las 32 entidades de México y de los institutos del Sistema Nacional de Salud. Y también agradecer al INEGI esta ardua tarea. Sabemos, y bueno, nada más los que estamos en esta tarea diaria, sabemos las implicaciones que ello lleva. Sabemos que incluso a veces tienen que invertir tiempo de más, y bueno, todas estas características. Bueno, este es el resultado y es el fruto, es el producto de su esfuerzo y trabajo, y bueno, esto no sería posible en lo absoluto sin la participación de todos ellos. Veamos, vemos para el año 2016, vamos a centrarnos en el último año disponible en México oficial, 2016. Hubo una selección, esto lo abordamos un poco más a detalle en la sesión anterior, de 8.367 casos, de los cuales 4.700 aplicaron para el estudio, de acuerdo a las características, y 3.596 no. De estos 4.771, me centro en el primer cuadro, viéndolo de frente, de izquierda a derecha, se obtuvieron muertes maternas totales MMT 958 y se descartaron 3.812, y un caso estuvo sin cerrar para una entidad. Esto significó que no fue posible obtener información. También hay que reconocer que no tendría que ser una investigación perfecta. A lo que me refiero es que a veces hay factores que exceden a los investigadores, a los equipos técnicos médicos de las entidades. Por ejemplo, una autopsia verbal que vayan a realizar en algún domicilio y resulta que ya se cambió de casa, o incluso dieron domicilios falsos cuando levantaron el registro administrativo. Centrémonos ahora a las muertes maternas totales MMT 958. Para la razón de mortalidad materna se consideraron 812 casos, y otras maternas, y ahorita voy a entrar más a detalle con esto, fueron 146. Y se descartaron, yéndonos al lado derecho, descartadas 3.812, como lo comentaba, revisadas 3.776, es decir, aquí fueron evaluadas por personal médico, médicos especialistas, ginecobstetras y médicos generales. Y bueno, 23 duplicadas ahí por alguna u otra razón. Digo, sabemos que también no es un sistema perfecto, entonces sí hubo 23 duplicadas, pero por eso con evidencia se descartaron. Y las otras maternas, me regreso al cuadrito de esto a qué corresponden: tardías y secuelas 122, coriocarcinoma 23 y extranjeras. En el caso de México no contamos, para la razón de mortalidad materna, las residentes en el extranjero, y suele pasar, digo, a lo mejor en las fronteras que tenemos con Estados Unidos o con Guatemala, y ha habido casos de este tipo. Bueno, voy a centrarme ahorita en esto de las muertes maternas totales.
MMT, 958. Bien. Aquí está, justo también esto lo habíamos abordado la anterior ocasión, lo voy a retomar, 958. ¿Y esto a qué fue? Bueno, 484 fueron la contribución de la BIRM, a cargo de la Secretaría de Salud con todos sus colaboradores, y porque el INEGI inicialmente tenía 474, es decir, tenían confirmadas como muertes maternas solamente con el certificado 474. Esto nos lleva a una contribución del 51%. Esto, si revisáramos a detalle año con año a partir de su implementación en 2002, vemos que va incrementando este porcentaje. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, uno de los motivos es este refinamiento sobre este proceso. Cada vez estamos descubriendo más y bueno, también el comportamiento obedece a estos casos, por ejemplo, el que mostraba hace unos momentos el doctor Luis Manuel sobre las secuelas y tardías. Bien, recordemos esto, 958. Lo que queremos mostrarles, bueno, esta es una gráfica muy general en cuanto al comportamiento de la razón de mortalidad materna, ya centrándonos en esta, y vemos ahí algún porcentaje de incremento, el 6% de 2015 a 2016, pero bueno, eso ya está documentado. Y un repunte en 2009, ¿y esto a qué obedece? Bueno, por la explicación esta de la epidemia de influenza que se dio aquí en México en ese año. Ahí tenemos esa explicación. Bueno, veamos. Este es el tema, los 958, puntualmente. De estos 958, me gustaría llamar su atención en estos casos que se obtuvieron de esta mote o esta característica que hablábamos hace un momento con el doctor sobre los sospechosos. Es decir, 121 se obtuvieron de estos casos sospechosos. Esto implicó el 13% de las muertes maternas totales. Esto es bien importante porque justo es cómo empezó ese proceso y cómo terminó. Y vamos a ver más o menos el comportamiento a partir de esto. Centrémonos en estos 121 a partir de aquí en adelante. Queremos dar el énfasis sobre los que se obtiene a partir de una investigación que a lo mejor ni de o alguna idea cercana podría parecer que era una muerte materna. Y fíjense, de los 121 vemos cómo quedaron clasificados posterior a evidencia documental y un análisis desde el punto de vista médico, especialista, y de una visión de un codificador experto, de varios codificadores expertos, mejor dicho. Tenemos que terminaron como coriocarcinoma, ahí están los códigos de la CIE con su respectiva descripción de la rúbrica, síndrome de Sheehan, parto ectópico, vemos ahí así, no es mi intención leer cada uno de manera exhaustiva, ustedes pueden visualizar ahí más o menos cómo están distribuidas y a partir de esto, y a lo mejor esta siguiente diapositiva va a dar más claridad de cómo se obtuvieron esas. Vemos que estas que empezaron, las 121 sospechosas, las que están en un verde más tenue son las que fueron consideradas para la razón de muerte materna, y las que están en amarillo son las que no fueron consideradas. Voy a hacer otra vez voy a regresar aquí para que veamos esta transición entre los que sí fueron considerados, y vemos aquí abajo del lado inferior derecho, viéndolo de frente, que fueron no para la razón de muerte materna 67. Y llama mucho la atención si vemos en cuanto al el tercer cuadro, O96-1, O97, me refiero a las tardías y secuelas, son 32 casos, 12 casos, 16 casos en el último renglón del cuadro de en medio, o 96-0. Son evidentemente las que más se han obtenido a partir de esta investigación. Las otras, bueno, son contadas, 1, 3, como ustedes pueden dar cuenta en esta distribución sobre los 121. ¿Ok? A esto me refería hace rato cuando hablaba sobre este refinamiento de la investigación y también la expertise que se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Y bueno, ¿qué queremos en un futuro? Y justo estamos en esta
cambio, ajustes en nuestros sistemas dentro de México. Y esto es de suma importancia, justo aprovechando la experiencia de muchos colegas aquí en México y principalmente este argumento que se ha dado para si cuentan o no, o si se deberían considerar o no para ser nombradas como muerte materna. Hay un caso en particular que nos llama mucho la atención, incluso la OMS tenía por allí una propuesta, pero bueno, no se ha concretado hasta este momento. Nos referimos a los suicidios. Los suicidios, ahí vemos los códigos de la CIE, que son del X60 al X84, y que tienen alguna información sobre embarazo puerperio de 43 días a 11 meses posterior a al embarazo, parto o el aborto. Pero además, aquí vemos que fueron 40, voy a ampliar más esto, estas 40 para el año 2016, y que conste que esto no forma parte en sí del proceso de la BIRM. O sea, nosotros estamos adelantándonos un poco a lo que no sabemos bien a bien si se vaya a hacer oficial, pero queremos tener al menos las cifras concretas. Estos 40 casos en 2016 de mujeres que se suicidaron, en algún momento se marcó en las variables adicionales en el certificado de defunción, que fue en el embarazo, en el puerperio o de 43 días a 11 meses. Fueron 40 mujeres que se suicidaron con estas características. Y bueno, nada más también como dato curioso, había un par de mujeres que se marcaron en el parto, pero bueno, eso sería un poco hasta digno de investigarse. Si se suicidó en el parto, bueno, es un poco hasta absurdo, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, habrá que investigar. Y de estas, las 22.1 y 22.3, 6 de estas 40 pusieron que sí, las causas anotadas fueron complicaciones propias del embarazo, parto o puerperio. Aquí a lo que me refiero estamos hablando de una situación de causa básica de defunción como suicidio, que fue en el embarazo puerperio o 43 días a 11 meses, y el certificante determinó que sí fueron las causas, complicaciones propias del embarazo, parto o puerperio. Y bueno, que la siguiente variable que complicaron el embarazo, parto o puerperio, respondiendo que sí fueron 0 casos. Es decir, nada más tenemos estos 40 casos con estas variables respondidas y 6 donde el certificante determinó esto. Esto definitivamente llama mucho la atención en cuanto a la investigación que se podría hacer sobre esta situación. Sabemos, incluso forma parte de las causas que nosotros determinamos como confirmadas de inicio, el código F53.1, que es depresión postparto. Sería bastante, desde nuestro punto de vista, bastante interesante indagar más sobre qué sucedió en cada uno de estos casos. Que conste, y reitero, no estamos hablando de que estos vayan a contar ni a las muertes maternas totales, ni a la razón, nada de esto, pero queremos la evidencia, es de nuestro interés particular. Bien, esto es lo que queremos hacer más adelante, y bueno, ya lo estamos haciendo desde este año 2018. Bien, voy a ceder el micrófono ahora al maestro Arturo Barranco para que nos hable de análisis y difusión de la información. Muy buenos días. Para continuar en esta parte de el análisis de la información, quiero resaltar antes de comenzar el trabajo que se ha hecho en el país por mejorar la cobertura de la información. Como ustedes saben, la razón de mortalidad materna se calcula con las muertes maternas y con los nacidos vivos. A partir de 2009 se empezó un arduo trabajo para mejorar la cobertura de los nacimientos. A partir de ese momento se le dio un seguimiento preciso con indicadores, que ese es un punto muy importante, de tal manera que en 2011 la información que teníamos nos daba la certeza de que era una información muy próxima a las estimaciones nacionales sobre nacimientos.
Partiendo de ese punto, lo que les mostramos es la razón de muertes maternas por edad de la madre. En el numerador se tienen las muertes maternas por edad quinquenal de la madre y en el denominador se tienen los nacidos vivos por edad de la madre. Como ustedes pueden ver, la razón más alta, el riesgo más alto se encuentra en los extremos, pasando la media de la edad fértil, comienza a aumentar el riesgo y llegando a los 50-54 años el riesgo aumenta. Aquí hay que resaltar que nuestro numerador es más pequeño y también así nuestro denominador. Ahora tenemos los embarazos previos. Lo que podemos ver de riesgo de fallecer de una mujer, estamos comparando en esta gráfica el año 2014 con el 2015. El riesgo a fallecer aumenta justo con multíparas. A partir del tercero y cuarto parto, el riesgo es el doble de la de primero y segundo parto. Y es más aún sorprendente que la comparación del riesgo de morir de una mujer entre el primero y segundo hijo con más de 5 es 4 veces más grande. Aquí esto nos habla de tener una política pública enfocada. Podemos hacerlo desde la planificación familiar y todo esto nos da una vista de lo que tenemos que hacer. Continuando con la información que hemos analizado, tenemos el caso de las consultas prenatales. Y la recomendación a nivel internacional es que se tengan más de 5 consultas al menos durante el embarazo. Y lo que podemos ver es que el embarazo, el riesgo de fallecer de una mujer por una muerte materna, en el caso de las consultas, de las mujeres que tuvieron más de 5 consultas, es casi 20 veces mayor en mujeres que no tuvieron consultas de las mujeres que sí tuvieron consultas. Continuando con el análisis que se hace, acá hay que resaltar que en el numerador y en el denominador se tiene la misma separación, es decir, las muertes maternas, por ejemplo, ya viendo la gráfica de la derecha, es la razón de las muertes maternas que ocurrieron en días hábiles para México, entre los nacimientos que ocurrieron en días hábiles. Lo que podemos ver es que la razón de muertes maternas en días inhábiles es 7 puntos mayor que en días hábiles, aunque en días festivos es menor. También se calculó la razón de muertes maternas por el día en que ocurrieron estas muertes. Lo que podemos ver es que hay un aumento no tan significativo, pero sí hay un aumento en las muertes maternas que ocurren los sábados, los domingos y los lunes. También hay un artículo donde se hace el análisis exactamente por horas, presentado por el doctor Lozano, donde se muestra que en los cambios de turno es cuando también se presentan estas con mayor frecuencia. Ahora, viendo un poco las tendencias de la mortalidad, tenemos que las causas obstétricas directas son las que han tenido la mayor reducción a lo largo del tiempo y las causas obstétricas indirectas tienen un pico en 2009, justo por lo que comentaba el maestro Yáñez, que se debió a la pandemia de influenza que afectó todo Latinoamérica. En este caso México tuvo mucha información que se aprovechó, incluso se hizo un informe específico sobre este caso. Pasando a las causas de muerte, tenemos como la mayor parte de Latinoamérica todavía un número grande en cuestiones de muertes por causas
de enfermedades hipertensivas y las hemorragias. Viendo una analogía similar al caso de la mortalidad infantil, estas causas son prevenibles y ha sido una cuestión que pareciera que estamos retrasados algunos años. Por ejemplo, en mortalidad infantil, las enfermedades diarreicas agudas y las infecciosas respiratorias, gracias a la intervención de la OPS, de las vacunas y de todo el apoyo que se ha tenido una reducción significativa. Esperemos compartir estas experiencias para poder abatir estas causas que en la mayor parte son prevenibles. La siguiente, ahora en la cuestión de la difusión, para facilitar la difusión de esta información se ha hecho estos cubos dinámicos para poderla compartir. Entonces la gente no necesita conocer las condiciones de la base de datos, simplemente el poder tener acceso al cubo dinámico para poder hacer cualquier tabla de contingencia o un análisis descriptivo de la información. Esta información va del 2002 al 2016. Actualmente se está terminando la información de 2017, se está analizando, como lo comentaba el maestro Yáñez. Además de esta fuente de información que tenemos compartida, también tenemos una política internacional que se está haciendo sobre datos abiertos, que son archivos de texto plano que se comparten para que una máquina pueda leerlos junto con su descriptor de campos. Se ha tenido análisis de esta información, incluso en esta página de datos.gov.mx se puede observar mapas de la mortalidad materna histórica por municipio, lo que también a los tomadores de decisiones los hace tener una imagen de la mortalidad materna. En la siguiente diapositiva paso el micrófono al doctor Luis Manuel Torres para continuar con esto. Bien, vamos a ver ahora algunos resultados de la medición de la subestimación de la mortalidad materna que resultaron de la BIRM. En principio nos preocupó nada más corregir la información, pero después nuestras autoridades nos dijeron, bueno, ¿y qué pasaría o qué tanto corregimos? Y ese paso no estaba tan bien definido en nuestra metodología, de tal suerte que empezamos a revisar o a tratar de comparar la información para ver de qué tamaño era la subestimación, es decir, de qué tamaño era la proporción de muertes recuperadas. Como ustedes vieron hace poco, la última medición es de prácticamente el 50%, comparado con el INEGI. Lo que hicimos desde un principio fue hacer primero una comparación interna, es decir, al terminar el proceso, al integrar toda la información, lo que quisimos comparar es los certificados originales de defunción, las causas básicas que tenían y desde luego las fuentes, como si eran considerados como muertes maternas o no, comparado con el final, con la información final. En esas condiciones nuestra comparación era más o menos de un 15% de recuperación. Pero la segunda cuestión de comparar con la base preliminar de INEGI se empezó a hacer desde el año 2011 aproximadamente. En esa ocasión lo que quisimos hacer fue guardar primero la información que el INEGI tenía como
final, pero con carácter preliminar. Es decir, una vez que el INEGI había terminado de integrar su información del año, dijimos, bueno, ¿cuántas muertes maternas considera? Y lo comparamos con lo que realmente conseguimos al final. Esa comparación le podríamos decir que es una comparación externa y es la que nos da no solo un 15%, sino hasta un 50% de diferencia en la recuperación de muertes. La medida de cómo hacíamos internamente la información, la comparación de la información, la llamamos concordancia. Concordancia entre los certificados de defunción recibidos, la causa básica obtenida a través de esos certificados de defunción, con la causa básica final, pero ya obtenida del resumen clínico, la autopsia verbal y todos los documentos que nos permitieron hacer el análisis. Este es un ejemplo de lo que se hace prácticamente cada año. En la parte superior tenemos los grupos, por grupos de enfermedades, algo similar a lo que presentó el maestro Manuel Yáñez, pero en este caso lo hacemos con agrupaciones para la totalidad de las muertes. Entonces presentamos en esta columna, en esta primera línea, los grupos de causas más importantes: el aborto, la preeclampsia, las otras complicaciones, la hemorragia, etcétera. Y las causas tardías por secuelas, obstétricas indirectas, etcétera. Y en las columnas de la izquierda, arriba tenemos cómo sería o cuál fue el resultado de la información cuando se cuenta con información adicional, cuando se cuenta con resúmenes clínicos y autopsias verbales. Pero en las columnas de la izquierda tenemos cuáles fueron las agrupaciones de causas cuando solamente codificábamos con el certificado, como tradicionalmente lo hace el INEGI. Las diferencias son importantes. En principio ustedes pueden destacar que en la línea amarilla tenemos de un total de las 958 muertes, 793 habían sido consideradas maternas inicialmente cuando usamos solamente el certificado de defunción, y 165 no habían sido clasificadas como maternas, sino habían sido clasificadas como infecciones, tumores, enfermedades hematológicas o cerebrovasculares, cardiovasculares, respiratorias o renales, malformaciones congénitas, incluso hasta causas externas. En la línea total tenemos las 958 defunciones y todas las causas, las cifras de las causas de muerte finales que se obtuvieron con el análisis de cada caso. La línea amarilla de maternas inicialmente también tiene por grupos las causas que se obtuvieron nada más al principio sin información y luego con información. Finalmente, en la línea gris, en la columna gris, tenemos cómo se transformaron las muertes maternas que no habían sido inicialmente maternas, se transformaron en maternas al analizar la información. Vean ustedes que el mayor número de muertes no maternas inicialmente está entre las causas tardías o por secuelas, 69, las muertes obstétricas indirectas, que fueron 53, y algunas encontramos hasta muertes por síndrome de Sheehan, que también se consideran secuelas, pero hasta allá nos ha llevado la investigación, encontrar muertes que ocurren años más tarde por una complicación grave como es el síndrome de Sheehan, que puede tener una sobrevida importante si se da un control hormonal sustitutivo a las pacientes, pero que en varios casos, como en estos, puede llevar a la muerte. En fin, esto es la manera en que comparamos el antes y después, o la codificación
con solo el certificado, y la codificación cuando se dispone del resumen clínico, la autopsia verbal, la necropsia u otra información. ¿Qué beneficios encontramos con la BIRM ya para la codificación? A diferencia de muchas otras cosas, encontramos que hay problemas en las definiciones de mortalidad materna y en los procedimientos de registro y codificación de las muertes maternas, sobre todo de las causas obstétricas indirectas en la propia CIE-10. Y mientras no se resuelvan esos problemas que ya ha reconocido también la OMS, pues seguiremos cargando con estos problemas de confusión entre los médicos a la hora de registrar y entre los codificadores a la hora de codificar una muerte como materna. Hicimos ya una elaboración de una propuesta para revisar estos problemas y lo entregamos a la OMS. Algunos de estos cambios han podido ser aceptados por la OMS y se han incluso traducido en correcciones a la clasificación internacional de enfermedades, a la CIE-10 actual. Buena parte de nuestras propuestas de modificación ya se pusieron en la CIE-10, pero lo más importante es que no ha cambiado la definición de muerte materna. Ahí sí no ha habido más resistencia para cambiarla en la propia OMS. Simplemente el término de que la muerte materna es toda aquella que se debe a complicaciones del embarazo, parto, puerperio y a algunas enfermedades que la complican, pero no a causas accidentales o incidentales. Estos dos términos provocan confusión entre los médicos y codificadores y son los que más hacen que se mal clasifiquen las muertes maternas obstétricas indirectas. Nosotros consideramos, y así lo hemos establecido en nuestro país, que una mujer embarazada con una enfermedad grave, crónica o aguda, y que se embaraza y muere o muere durante el embarazo, el parto o el puerperio, debe considerarse una muerte obstétrica indirectamente, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué otro beneficio hemos encontrado? Bueno, pues, si hubiéramos hecho caso a causas incidentales como la influenza H1N1 no se codificara como muerte materna, no hubiéramos podido medir el efecto que tuvo en nuestro país la presencia de la influenza en las mujeres embarazadas, que elevó en aproximadamente 1000% el número de muertes por enfermedades respiratorias en ese año. Teníamos antes 40 muertes promedio año. En esta ocasión tuvimos más de 100 cuando hubo la epidemia de influenza, 180 más o menos aproximadamente. La OMS ha reconocido las cifras de mortalidad materna que muestra México sin aplicarles ya un factor de ajuste porque confía en nuestras cifras. Y por otro lado, hemos podido incrementar la capacitación a médicos sobre la codificación de muertes maternas. Se fue para atrás. Ay, perdón. Las lecciones aprendidas que hemos tenido con este proceso fundamentalmente son, y eso lo repetimos antes, lo dijimos antes, si no hay decisión política para reconocer el problema y corregir la mala clasificación, no podemos hacer nada. Lo mismo, si no hay coordinación y apoyo de las demás instituciones de salud y del propio INEGI, no es posible corregir la BIRM. Por eso hay que luchar por ello si uno quiere implementar esta metodología. La mortalidad materna no descendió a la velocidad deseada conforme a los objetivos del milenio, pero una parte de ello es atribuible a que buscamos las muertes y corregimos el mal registro y la mala clasificación. Esta metodología aporta un mejor conocimiento de la magnitud de las causas de defunción materna, así como de los factores asociados para su prevención. Nos hemos dado cuenta que estamos transitando hacia una distribución de las causas de muerte diferente a la que teníamos antes. Los primeros lugares los ocupaban la preeclampsia y la hemorragia. Ahora los están ocupando las
complicaciones de enfermedades no obstétricas que afectan o complican el embarazo, el parto y el puerperio, es decir, las causas obstétricas indirectas. Ahora ocupan el primer lugar y eso también nos lleva a tener que enfrentar o tener que asesorar mejor a la población para prevenir el embarazo en mujeres que se embarazan a mayor edad o incluso con alguna enfermedad preexistente. También nos hemos percatado que con este proceso se recoge información no solamente de las causas de la muerte obstétricas que están descritas en la CIE-10, sino de factores relacionados con la atención médica, con la disponibilidad de recursos y otros factores socioculturales que también deben de ser medidos y deben ser usados para la aplicación de medidas preventivas. Esto estamos empezando a medirlos ya con modificaciones al sistema para captar cuando una persona no recibe la suficiente asesoría en materia de planificación familiar, cuando tiene un embarazo de alto riesgo o cuando no es referida a un nivel hospitalario de mayor complejidad para resolver un problema grave de su complicación del embarazo, o cuando no se dispone de médicos preparados o personal de laboratorio o sangre o métodos de diagnóstico para resolver un problema o detectar un problema, una complicación, etcétera. Todos esos factores están detrás de las causas médicas y tienen también igual o más importancia que las propias causas que estamos midiendo con la clasificación. Es importante que se descentralice el proceso, aunque la búsqueda intencionada se inicia en los niveles locales, en los hospitales, en los estados, y se termina a nivel central. El fiel de la balanza o el gold standard se queda todavía a nivel central. Cada estado y cada hospital debería hacerse responsable de la investigación de los casos confirmados y sospechosos, pero aún hay retraso y hay omisión en el estudio de estos casos. Por eso es que el sistema o la aplicación de la BIRM sigue estando centralizada en cuanto a su coordinación. Lo ideal es que se hiciera desde el propio Estado y desde ahí se definiera y se ratificaran o rectificaran las causas después de la investigación. La otra cuestión que también hay que acelerar es acortar el tiempo de la investigación y el acopio de los documentos de cada caso. Porque si se retrasa uno más de un mes, por ejemplo, las posibilidades de recuperar la información se van disminuyendo. En ocasiones, como ya se mencionó anteriormente, uno va a hacer una autopsia verbal y la persona ya no vive, o el expediente se extravió, se perdió y ya no es posible recuperar información para ratificar o rectificar el caso. De manera que entonces la recomendación es que los estudios de los casos se hagan lo más pronto posible, al menos dentro del primer mes después de que ocurrió la defunción, o que se notificó en el certificado. Ahí, creo que me fui para atrás. Aquí. Finalmente, queremos dar en esta presentación, dar algunas recomendaciones para que quienes estén interesados en ver cómo se llevó a cabo en el país, consulten estos informes de la búsqueda intencionada que se publicaron. Hay algunos desde el 2002 a 2004, pero estos están también en la misma plataforma, ustedes los pueden encontrar. Son los informes anuales de esta búsqueda intencional. Y algunos artículos también que han sido publicados porque esta experiencia nos ha permitido trascender no solamente el país. Estos artículos se han publicado con el doctor Lozano, sobre todo, que inició este proceso en el país, y con algunos otros autores de la propia Dirección General de Información en Salud. Y por lo menos ahí queda expuesto esta experiencia que debe de ser tomada en cuenta para cualquier investigador
que haga un análisis de la mortalidad materna en nuestro país, porque el hecho de utilizar la BIRM implica que hubo ya una alteración del comportamiento de la tendencia de la mortalidad materna y de sus causas que venía desde años anteriores. Y hay que tomar en cuenta que se aplicó esta experiencia y esta metodología de búsqueda para no atribuir a otras causas que no sean las de la propia búsqueda las que alteraron el comportamiento. Creo que esto es hasta ahí y les agradezco mucho su atención. Bien, muchas gracias, doctor Luis Manuel y maestro Arturo Barranco. Hay un par de preguntas y un comentario. Vamos a pasar, les reiteramos, si tienen alguna pregunta, por favor, tienen la oportunidad de plasmarla en el chat, con opción para todos. Everyone viene ahí para que todos la puedan ver, y no sea solo de manera privada. Hubo una primera pregunta de Maritza Páez, que voy a leer la textual. En ocasiones se debe vigilar el hecho de realizar un buen interrogatorio. Tuve la experiencia en mi hospital donde una puérpera dada de alta regresó por la emergencia de medicina y no se relacionó la muerte con el parto. Presentó hipertensión arterial y según los familiares ella presentó los síntomas después del parto, pero el médico tratante jamás se enteró de esto y la técnico en registros al completar el certificado de defunción obtuvo esa información del familiar. ¿Tiene algún comentario? Bien, sí, justo es un buen caso, un buen ejemplo, porque de eso se trata la búsqueda. Y bueno, también solemos a veces, cuando empezamos con esta temática, confundir sobre que solamente es sobre sospechosos. Recordemos que el título completo es Búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas. A lo que me refiero es que, si bien a lo mejor algunos casos, vamos a tomar el ejemplo aquí de México, donde inicialmente estaban como maternas, tal vez, y bueno, también habrá que ver estos resultados detallados, ¿no?, que nos presentaba el doctor Luis Manuel. Estos casos a lo mejor era una eclampsia sin especificar, y ya con la información y con el dato duro del registro del hospital y una autopsia verbal se puede determinar que fue una eclampsia en cierto periodo de esa situación obstétrica. Entonces eso también nos ayuda, o también que haya sido a lo mejor por una hemorragia y resulta que era una complicación obstétrica más detallada o algo que le haya provocado esta hemorragia. Eso también es importante, no solamente para estudiar aquellos casos que pareciera que no son maternas, sino también depurar los que ya inicialmente tenemos con esta información. Hay otro comentario de Silvia de Pomar. Buenos días, a pesar de tener como mínimo 5 controles prenatales, las mujeres siguen muriendo o presentando complicaciones como la eclampsia. Miren, bueno, ahí está el ejemplo. Lamentablemente no se está tomando en cuenta la prevención de los factores que son prevenibles y empoderar a la familia y comunidad de los signos de alarma de la gestación. Que las mamis estén empoderadas y sepan cuándo acudir al centro de salud y por qué. Bien, sí, esto es bien importante, nos parece que sí, justo le da la utilidad y nos da gusto que se vierten este tipo de comentarios, porque justo es algo de lo que planteaba el doctor Luis Manuel en la antepenúltima diapositiva, sobre estos factores. Si bien incluso Arturo Barranco mostraba esta incidencia que hay sobre los cambios de turno de los médicos, eso, el efecto, la situación de la mortalidad materna es un evento multifactorial. El doctor Luis Manuel hablaba sobre estas usos y costumbres, incluso que luego las podemos ver presentes en algunas comunidades, aquí hablamos del caso de México, donde por este tipo de prácticas, bueno, a lo mejor no reciben esa atención inmediata o la importancia que se le pueda dar. Incluso hay una en particular en una entidad aquí en México donde justo suelen, después de tener al bebé, hacer, les llaman ellos ya baños de enferma, ¿no?, cuando se meten a un tipo vapor extremo, como para que esté, la idea es que se mejore, pero bueno, en muchas de las ocasiones es contraproducente este tipo de actividad. Y eso es algo que no se le atañe directamente a un sistema de salud o a una cuestión de atención inmediata, sino de una cuestión de factores culturales, usos y costumbres. Entonces sí es importante, y gracias por el comentario.
Hay otro más, bueno, la doctora Mónica Armas suscribe ahí, en efecto, cada hospital debería sesionar, además de que debería protocolizarse como un mecanismo de supervisión y llenado completo de la historia clínica obstétrica. Esto es bien importante lo que comenta la doctora Mónica, porque justo parte de la investigación, veíamos en el webinar pasado, esta importancia de los documentos, y hay una gran ventaja en contar con la historia clínica. Incluso sabemos que el campo del certificado de función para las causas es limitado. Y si tenemos un elemento más que pueda clarificar qué le provocó esta enfermedad y eso dónde se va a encontrar, pues en la historia clínica, en el resumen clínico. Eso es bien importante y bueno, también forma parte de estas actividades. Otra, voy a leer. Dicen las señoras. ¿Podrían cerrar el micrófono, por favor? Es que parece que alguien está hablando ahí. Dice Jorge Dumet, buenos días estimados, felicitaciones por las excelentes presentaciones y gracias por compartir sus conocimientos. Tengo una consulta, ¿por qué el coriocarcinoma se considera como causas maternas y no se toma en cuenta para el cálculo de la razón de mortalidad materna? Esa se la voy a dejar al doctor Ismanuel que nos ayude a responder. Muy buena pregunta. Miren, estamos interesados en conocer la mortalidad materna total, no solamente la que se utiliza para el cálculo de la razón de mortalidad materna, que esa es otra cuestión que también hemos discutido con la OMS. ¿Por qué una mujer, si tiene una complicación de una preeclampsia severa y tiene complicaciones, si fallece al día 43 o 44 después del parto, ya no se considera materna? Y fue una eclampsia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones son las que estamos discutiendo después al de analizar la búsqueda, de que hay que modificar o hay que cambiar de alguna manera las definiciones. En el caso concreto del coriocarcinoma, quiero decirles que nosotros, estudiando los coriocarcinomas, nos dimos cuenta que hay muertes de mujeres y de hombres por coriocarcinoma, sí, de hombres también. Precisamente al estar analizando y buscando esto, encontramos este problema. ¿Por qué? Porque el coriocarcinoma es de dos tipos. Uno es gestacional, aquel que se origina de un embarazo, del producto de una fecundación y de un embarazo. Y hay otro coriocarcinoma que se genera de células germinales que se encuentran en el ovario o en el testículo. Esas no las tomamos en cuenta nosotros, por eso es importante el estudio, porque el coriocarcinoma gestacional sí constituye una muerte materna. Es una complicación que deriva de un embarazo y a menudo por falta de seguimiento de la paciente, por ejemplo, puede empezar por una mola hidatiforme que se da de alta a la paciente y a los pocos meses o a varios meses incluso regresa con nuevas hemorragias, pero ya no con mola hidatiforme, sino con un coriocarcinoma, un cáncer. No se toma como una muerte materna para la razón de mortalidad, pero es importante que nosotros la registremos y la sigamos, porque eso no debería ocurrir. Una mujer con una mola hidatiforme no la deberíamos de dejar evolucionar a un coriocarcinoma. Lo mismo si tiene un coriocarcinoma. Hay tratamientos actuales para prevenir la muerte. Y también ocurre eso con otras causas de muerte, como el tétanos obstétrico, que no está ahí dentro del capítulo 15 de la CIE, la depresión puerperal, que tampoco está ahí, sino está en el capítulo de enfermedades mentales, ¿cómo se llama? Hay una osteoporosis también que se presenta durante el embarazo y el parto, osteomalacia puerperal. Todas esas las consideramos a la hora de estudiar las muertes maternas, ¿sí? Y lo mismo la mola de Struens, que también es otra enfermedad derivada del embarazo. Nos interesa evitar y prevenir muertes relacionadas con el embarazo, no solamente las que tienen relación con la razón de mortalidad materna. Espero que eso haya haya satisfecho la pregunta.
Sí, gracias, doctor. Bien, hay también otra de un colega aquí, de Norberto Serrano, dice investigaciones de BIRM. En ocasiones nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, y si le contesto, bueno, me imagino que se refiere a cuando van a hacer la autopsia verbal. Y aquí es una cuestión que él narra. Y si le contesto, me va a revivir a mi familiar. Y sí, es común esto. Además de que hay zonas donde la inseguridad es muy complicada y no tenemos información que descarte la probable muerte materna. Saludos de Veracruz. Bueno, esto sí, reconocemos eso. Hay, o sea, en cuanto pone en riesgo la integridad física del equipo de investigadores, el equipo de que van a realizar esas autopsias verbales a las casas, definitivamente lo reconocemos. O sea, no, y eso me refería yo hace rato que mostraba estos casos, que veíamos es un caso sin cerrar, lo cual no significa que no se investigó. Hay algunos incluso que hay 120, 80, solamente un año hemos tenido como esa cifra perfecta, pero no ha sido una constante porque sabemos que es riesgoso, incluso los amenazan, ¿no? Que no pregunte más de esta mujer o que les digo, yo puse el ejemplo a lo mejor un poco sutil respecto a que van a tocar a la casa y resulta que ya no vive ahí, pero también hay otros factores y nuestro colega aquí de Veracruz, de México, es una entidad de México, tiene toda la razón, y es válido, o sea, cuando está en riesgo y, o sea, al final se invirtieron recursos para esa investigación, lo cual no se determina, o sea, situación diferente donde no hayan puesto atención o no hayan tenido esa iniciativa de investigar, pero sí, esto es válido, les digo, va en ese sentido. El doctor quiere complementar algo. Quizá en estos casos, por eso es importante aprovechar todas las oportunidades que tengan para obtener información. En ocasiones, les voy a poner el siguiente ejemplo, en ocasiones llega una paciente prácticamente muerta a un hospital y lo que hacen en el hospital es decir, avisar al Ministerio Público y se desligan del caso. Y ya nos volvemos a saber del caso porque es difícil conseguir el certificado o ya no se pudo hacer la autopsia verbal. Cuando podría, por lo menos, al llegar la paciente a ese hospital, hacerse un interrogatorio rápido a la persona de qué ocurrió, por qué se murió la paciente, en qué estado del embarazo estaba, qué pasó en el parto, qué pasó durante el traslado. Tener información útil y por lo menos saber que se trataba de una muerte materna. A veces ni siquiera tenemos eso. Entonces, ¿por qué? Pues porque se pierde la información. ¿Por qué? Porque no se aprovechan esas oportunidades. Gracias. Bien, quedan escasos 5 minutos para cerrar esta sesión. Hay otro comentario de Maritza Páez. ¿Es posible mantener una comunicación con los asesores para la implementación de esta metodología en Venezuela como un plan piloto en una región o estado del país? Pues sí, justo de eso se trata esas actividades, Maritza, de estos trabajos que se están ejerciendo a partir de la Relaxis OPS, que es la red de la Organización Panamericana de la Salud, justo para estas actividades. Definitivamente es también nuestro interés compartir esa experiencia pensando en que se puede implementar. Sabemos que también tiene que ver con otros factores, ¿no? Desde políticos, equipos técnicos, etcétera, pero es justo la intención. Me parece que estás en el lugar adecuado para concretar esto. Bueno, parece que ya es la última. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando esta. Nada más les voy a informar. El material va a estar disponible en la página. Si no están suscritos, les recomiendo ampliamente que lo hagan. La página la pueden ver ahí en la pantalla, www.paho.org/relaxis, paho.org/relaxis, y un correo de contacto. Les conviene a todos los colegas que estemos trabajando en esta temática, nos conviene estar suscritos a la a la Relaxis. También les recuerdo que el siguiente jueves, que es jueves 11 de octubre, tendremos esta misma temática para los colegas argentinos.
Esto va a ser el próximo webinar, va a estar a cargo de Mariana Duau y Elida Marconi de la DEIS de Argentina. Ellos van a presentar la experiencia de Argentina en la implementación de la BIRM. Esto, reitero, va a ser el jueves 11 de octubre a las 10 a.m. hora de Washington. Les recomiendo que revisen sus diferencias horarias para que puedan entrar con antelación. Y bueno, reiterar que el material va a estar disponible en la página. Y bueno, si no tuviesen... hubo allí un par de comentarios más. Tengan la certeza que se van a responder ahorita por cuestiones de tiempo y apegarnos a esta horario. Vamos a dar por concluida la... Bueno, no sé si... Sí, vamos a hacer llegar las respuestas por correo, por medio de la página. Bien, entonces, por nuestra parte, sería todo agradecer a todos su presencia, su interés, y también agradecer, en el marco en el que se está desarrollando esta actividad, la Relaxis de la OPS, para que se sigan generando este tipo de actividades y compartir estas experiencias. Te regreso el micrófono, Facundo, para algo en particular, o... No, todo completito. Gracias, Manuel. Gracias a todos y nos escuchamos el próximo jueves 11 para la experiencia de Argentina. Hasta pronto. Ya, pues muy bien, muchas gracias.